Buenas noches, aquí Luis Manuel Ramírez Espinosa presentando el video del proyecto final de la materia de programación orientada a objetos impartida por el profesor Julián Flores Figueroa. Bueno, en nuestro proyecto final vimos, como en la introducción bien nos lo dice, un lenguaje orientado a objetos. Es un lenguaje de programación que permite el diseño de aplicaciones orientadas a objetos. Dicho esto, lo normal es de que toda persona vaya a desarrollar aplicaciones orientadas a objetos, aprenda la filosofía, váyase la forma de tener el pensamiento respecto a la materia en sí. La programación es como un paradigma de programación impenetrante en la actualidad, ya que ha reemplazado las técnicas de desarrollo a estructurado vigentes. Por eso, además de los conceptos fundamentales que se mencionaron en la introducción, existen otros que son completamente que se derivan de los primeros, la reutilización y las relaciones entre clases, y así poder tener una clasificación mejor. Por eso es que se dice orientado a objetos, porque dentro de una clase entran dichos objetos dentro de otra y así se puede generar herencias. En el primero, en el desarrollo de contenido, hicimos una investigación y aplicación de resolución de problemas que vimos alrededor de todo el curso. En este caso, iniciamos con la creación de clases y los modificadores de acceso. La instalación del Visual Studio fue el programa donde nosotros comenzamos a programar dichos programas. Entonces, primero tuvimos que hacer la instalación, seleccionamos el Visual Studio, dependiendo si se necesita de 64 o bien de 32 bits. Agregamos especificaciones, le dimos continuar siguiente, ya nada más instalamos, esperamos y listo, tenemos la instalación. Nuestro primer proyecto fue hacer un proyecto de tipo consola, C#, crear una clase especificando los atributos y las regiones. Como se puede mostrar aquí, yo especifiqué todo esto paso por paso para que fuera de manera más sencilla, más adaptable. Entonces creamos el proyecto, implementamos las clases, aquí pongo un ejemplo de los que implementamos. Después le dimos atributos a las clases, tanto aquí como la clase materia, secretaria, profesor, empleado. Es una forma muy sencilla de realizar todos estos, ya que dándole atributos a las clases podemos nosotros obtener información y poder saber ya sea que sean de dominio público, privado, protegido. Dando eso, nosotros empezamos con las clases públicas para empezar a embarcarnos en esto que es la programación. Entonces, los niveles de visibilidad, descriptores y propiedades fue la siguiente práctica que realizamos. Entonces nos pidió el profesor modificar el nivel de visibilidad de al menos dos clases. En este caso yo tomé el ejemplo de propiedad y empecé a darle visibilidad pública. Aquí generando un double número y un double string para poder ya sea obtener el nombre y tanto las propiedades del número. Aquí ya nada más mando imprimir y me dio como resultado eso, nada más tener los números ya guardados. Ahora para hacer el uso de los descriptores de acceso que viene siendo set y get, vaya, pues la palabra set es como la palabra set es como solicitar y la palabra get es que nosotros le demos un valor. Generando el acceso get, utilizamos la variable privada para poder darle un número predeterminado. Como un ejemplo, como aquí marca que en la variable número le demos return a 800 puntos. Entonces ahí ya estamos implementando y dándole un valor a la variable número. Ahí nos muestra el valor de lo anteriormente mencionado, que viene siendo el valor contenido del atributo privado es 800, porque ya le dimos el valor. Ahora, el acceso GET es el acceso de set. El usuario tiene que dar la información. Para ello, creamos el acceso de la clase ejemplo de propiedad y desde ahí almacenamos la información impartida por el usuario. Esto nos quiere dar a entender que nosotros ya como programadores no integramos ni le damos valor a la variable, sino que el usuario que interactúe con el programa se la va a proporcionar. Ya sea el programa main, colocamos el mensaje para que el usuario introduzca la información y le damos el acceso set, que vendría siendo más que nada como una forma de decir que estamos guardando lo que el usuario está implementando. Como resultado, aquí nos dice, en la práctica hicimos que ingresara el nombre.
Entonces ingresa su nombre, que es Luis, y entonces el mismo programa dice, ok, el valor del campo privado de nombre y ya imprime Luis, porque es lo que proporcionó el usuario. Y así las propiedades autoimplementadas es una forma más sencilla de hacer eso, porque es como un compactamiento de todo. Prácticamente es lo mismo, pero con menos código. Es una forma, vaya, de decir que es más fácil de hacer el trabajo. Métodos, parámetros y herencia. En esto tiene mucho que ver lo que mencioné al inicio con la materia, ya que dependiendo del parámetro, el método que utilicemos y la herencia que tenga el mismo programa es como vamos a trabajar. Declaramos las variables en este caso que vamos a necesitar y los mensajes para que el usuario interactúe con el programa. Entonces aquí ponemos de carácter privado, double, el valor 1, 2 y el resultado, porque vamos a realizar un método de suma. Primero vamos a hacer que el usuario ingrese el primer valor, el segundo. Entonces, cuando hace eso, vamos a mandar a llamar una función para que haga la suma, que en este caso sería el resultado es igual a valor 1 más valor 2, y imprimimos el resultado de la suma. Y ya nada más creamos la instancia y invocamos el método en el programa main, ya dándonos así como resultado todo el parámetro completo. Si se puede ver aquí, el usuario ingresa el primer valor que es 10 y luego ingresa el segundo, es otro 10 y el resultado de los valores dice que es de 10 más 10 es igual a 20. Ahí el, creamos la declaración del método. Ahora, para crear con parámetros, creamos las propiedades dentro de la clase del profesor, lo cual es necesario para poder asignar la materia y así poder tener todo listo dentro de los parámetros. Nos volvemos a regresar a lo de que vendrá siendo el programa de la escuela, que es profesor, materia, tiempo completo y etcétera. Dándonos aquí como que estamos agregando igual un public materia, le damos el get y el set para evitarnos toda la confusión de la implementación del código y asignamos la materia para que sea una de carácter público y entre el método checar. Una vez aquí creamos los parámetros y creamos los métodos de imprimir en pantalla para poder imprimir al usuario todo lo que se necesita apreciar. En este caso, dando a entender que el parámetro que estamos utilizando, todo lo que venga ya dentro del programa simplemente lo va a poner de tal forma que sea más compacto. Más que nada es como yo lo entiendo. Y ya al final tenemos que crear el método checar para así poder tener la información requerida y poderlo imprimir en pantalla y haga un doble chequeo y entre dentro del parámetro. Realizando así, bienvenido al sistema de administración y dando como resultado que si presiona la tecla 0, le va a mostrar que el mensaje de prueba fue exitoso. Y va a imprimir la hora del registro del profesor y va a imprimir la fecha y el tiempo también cuando fue eso. Ahora, un tema muy importante que en lo personal me gustó mucho, que es la sobrecarga y constructor y destructor, es crear los métodos los cuales apliquen el concepto de la sobrecarga del método. Empezamos creando el método que hemos estado utilizando casi todas estos sesiones, que vendría siendo matemáticas. Implementamos el método de suma y hacemos lo mismo. Ahora, para hacer la sobrecarga es como el mismo método, pero ahora con variable doble. Si lo hicimos public int de variable entero, suma, en este caso para hacer la sobrecarga lo hacemos con double. Es lo mismo, pero aplicamos una sobrecarga. Ya después damos los valores a los métodos de suma y sobre la carga sí podemos tener en la pantalla el resultado de ambos métodos. Y como se puede apreciar es lo mismo. Pero lo que hace la variable double es que acepta decimales. La variable entera es int, solamente acepta números enteros. Crear un método constructor que incluye parámetros. El método constructor es algo muy esencial, ya que a la hora de aquí nosotros utilizamos las instantiaciones e implementamos la impresión. Declaramos una variable y luego creamos el constructor respecto a esa variable que viene siendo modelo y la metemos en la clase automóvil. ¿Qué hacemos? Se invoca el constructor y en automático te genera ya el valor. Como resultado se invoca el constructor y la serie así implementa. Implementamos los parámetros para que implementemos en el programa, aplicamos lo mismo, imprimimos y lo repetimos
considerablemente y aplicamos la sobrecarga del constructor, que es lo mismo como la sobrecarga anterior, pero ahora utilizando el constructor, que nos da como resultado esto. Lo consiguiente son investiga y responde las preguntas planteadas, las cuales son las principales características de la programación, la abstracción, encapsulamiento, modularidad, polimorfismo, herencia. En relación a las características de la programación orientada a objetos, en qué consiste el concepto de herencia, que es todo lo que venimos aplicando dentro de las mismas prácticas. En lenguaje C hay que representar los métodos, todo eso es algo que vimos en estas preguntas en el foro, nos ayudó mucho para poder relacionar todo lo que tuvimos que realizar dentro de las prácticas. ¿En qué método se pueden especificar múltiples parámetros? Lo cual es como vuelvo a decir, un método puede recibir cero o más parámetros. Es infinidad en parámetros dependiendo con cuántos objetos estés manejando, ya sean 100, 200, 500, etcétera. Lo importante es para realizar menos código y que sea más fácil la implementación de todo ello. Al momento de programar, ¿qué debemos considerar? Son los puntos más importantes, todo lo que tenemos que tener en cuenta. En conclusión, el trabajo responde a las preguntas y objetivos de investigación mencionados al inicio del caso del estudio, que vendrá siendo lo que el maestro implementó. Como conclusión general de este proyecto, se tiene que existen tres niveles de conocimiento, que son la programación. La mayoría de estudiantes se tienen todo ese tipo, tienen que decir que pueden resolver casos particulares a través de los conocimientos aprendidos con respecto a la programación orientada a objetos. Al final del proceso se mejoró su nivel de conocimientos. En el personal aprendí muchísimo, ya que el estudiante logró alcanzar el nivel de aplicación, por lo que puede asumir que el aprendizaje influye en el mejoramiento de la comprensión de los problemas debido al soporte para el aprendizaje de PO, que nos ayudó mucho el profesor. Y en aportaciones para el análisis del entendimiento de conocimientos, se descartó una gran parte que yo a lo mejor yo ya había estudiado, que lo había visto en Java. Con respecto a la programación, el lenguaje de programación resultó un obstáculo debido a que los estudiantes no estaban muy familiarizados. Eso lo pude ver yo en algunos videos que el maestro estábamos con los alumnos y eran base a eso. Pero lo que nos permite conocer, a pesar de estar en un nivel alto, es de que los problemas que podemos aplicar se pueden resolver de muy fácilmente. Espero que le guste mi proyecto final. Hasta aquí. Muchas gracias.